se llame default ASPX. Ok, default ASPX. Vamos a centrar los componentes del formulario aquí en propiedades, Align Center. Ok, bien, y estas son las consultas que trabajaríamos. Primero select from libro para insertar datos acá, luego una vista que me genera información de 2 tablas, y luego cada una de las consultas insert, update y delete. Muy bien, en el caso del mantenimiento necesitaremos 3 campos. Bien, por lo tanto ahorita voy a agregar un label. Al label le llamaré gestión de libros. Le daré un poco en el size, XX large, bold para true. Ok, gestionar libros. Ahora insertaré una tabla. Muy bien, una tabla HTML. Le voy a quitar el ancho para poder trabajar con ella. Okay. Ahora en cada columna insertaré en primer lugar 3 labels. Bien, a este le llamaré, bueno, dirá ID libro, y le llamaré LBL ID libro. A este de arriba le llamaré LBL página o header, LBL header, LBL ID libro, LBL título, le pondré por nombre título, y acá le llamaré a este editorial, LBL editorial. Muy bien, voy a la tabla para que quede mejor estilizada. Vamos a alinear todos sus componentes al left. Bien, en la siguiente columna voy a insertar cajas de texto, textbox, y en editorial voy a insertar el componente drop down list. Y acá voy a sentar en la otra columna voy a insertar los componentes required. Voy a agregar otra columna, voy a combinar los datos, y en la nueva columna, bueno, antes que nada voy a centrar los datos de la nueva columna con style, text align center. Muy bien, voy a insertar 3 botones: insertar, actualizar y eliminar. Muy bien, a este le llamaré insertar btn, insertar modificar, btn modificar, y este se llamará eliminar, y le pondré btn eliminar. Me falta poner el nombre
este IDLB, a este le llamaré txt título, y a este drop down list editorial ddl ed. Ok, el required le pondré ingrese el ID del libro y el text un asterisco y que esté amarrado al txt ID libro. El segundo le pondré ingrese el título, el texto un asterisco y lo voy a amarrar con txt título. Ok, otro componente importante que me hace falta es el show summary. Acá en el show summary lo voy a mostrar, pero este dato lo voy a setear con la propiedad show message igual a true y show summary igual a false, para que se muestre un pop-up emergente. Bien, ok, aparte de esto voy a agregar un componente del tipo gridview. A este le llamaré gridview libros. Bueno, ahorita voy a agregar otro par de componentes. El primero de ellos, clic derecho, voy a agregar la carpeta appcode y clic derecho voy a agregar también la carpeta app local resource. Ok, bueno, guardo, voy a probar el sitio. Bien, esperamos un momento. Insertar, bueno, aquí ya vemos que está validado la información. Voy a agregar acá dos orígenes de datos. Primero que nada, está corriendo. Voy a agregar dos orígenes de datos en el explorador para poder ver las modificaciones. En la parte appcode voy a agregar un nuevo elemento que se llama dataset y este me permite controlar los orígenes de datos. A este lo voy a llamar ds biblioteca, agregar. Muy bien, y acá puedo arrastrar componentes ya de la base de datos. Bueno, yo ya tengo mi explorador de solución de conexión a base de datos. Si no tuviera esta ventana, pues la puedo ubicar en el menú ver, y aquí tenemos explorador de servidores. En el explorador de servidores yo puedo agregar nuevas conexiones a bases de datos acá. Nada más ubico el nombre del servidor y la base de datos. Por poner un ejemplo, aquí mi servidor se llama PCNet SQL Express y la selecciono acá, y acá ya me aparecerían las bases de datos. Bien, yo previamente ya la había creado, se llama biblioteca. Conecto, ahí lo dejamos un momentito, y en las tablas, y acá puedo arrastrar algunos componentes que me van a servir más adelante. Ok, bien, voy a crear el primer origen de datos para este gridview. Acá, el nuevo origen de datos, la cadena de conexión, bueno, base de datos SQL, aquí le voy a poner libros, y la cadena de conexión ya la había creado previamente, se llama biblioteca connection string. Siguiente, biblioteca con str, así se va a llamar siempre, biblioteca con str, bueno, por lo menos para este ejercicio.
Entonces acá voy a ubicar la vista que yo he creado, libros. Esta la podemos ubicar acá en una vista que me permite obtener información de dos tablas, son el libro y la editorial. La selecciono, pues todos sus campos, consulta de prueba y vemos la información, le doy finalizar. Voy a agregar una selección, voy a darle un formato profesional, voy a configurar las columnas, el seleccionar lo voy a pasar hasta el final. ID libro, le voy a modificar la apariencia, ID libro, para que se mire un poco más formal, code.ed y nombre le llamaré nada más editorial. Okay. Muy bien, bueno, esta parte de acá guardamos, verificamos y aquí vemos ya la información. Voy a agregar también el componente paginación. Ok, y acá voy a crear otro origen de datos para SQL editorial. Editorial. Acá siempre biblioteca con string ya está por defecto. Selecciono, vamos, editorial y solo code de y nombre de. Consulta de prueba, finalizar, y acá voy a mostrar el nombre de. Ok, guardo para verificar los cambios y acá ya vemos la información. Muy bien, bueno, el siguiente paso sería guardar y crear un archivo. Yo aquí en mi navegador estoy trabajando con el lenguaje inglés por defecto y por lo tanto tendría que visualizarse esta información en el idioma inglés. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yo tengo ya creada la carpeta local resource. Ahora voy a agregar a través de menú herramientas un recurso local. Este me va a generar un archivo que se llama default ASPX y yo acá voy a agregar como nuevo elemento default se tiene que llamar igual, ¿verdad? La página default.aspx, que es el nombre de la página, me cercioro, default.aspx. Luego le pondría punto y le pondría el idioma inglés, coma, el país Estados Unidos, y ese sería mi archivo de recursos. Aquí yo tendría que copiar la información que aparece en este archivo de recursos, pero no tiene que estar acá ninguna seleccionada en específico. Okay, aquí estamos, selecciono, copio y lo mismo para este, selecciono y pego. Okay, y ahora sería de sustituir, por ejemplo acá le pondría iBook, en lugar de título pondría title, code de, le pondría code publisher, en lugar de editorial solo publisher, eliminar delete, insertar insert, modificar update, cancelar cancel, eliminar otra vez delete. Aquí estamos sustituyendo todas las cadenas, editar, update, insertar, insert, nuevo, new, seleccionar, select, actualizar, update. Estamos creando el archivo de recursos para el idioma inglés editorial, publisher, gestión de libros, le llamaremos
validaciones. Please insert the ID book. Please enter the título. Ok, bueno, eso sería todo. Guardamos y esperamos ver los cambios al refrescar el navegador. Ok, vemos management, ha cambiado todo a inglés. Insert, incluyendo los mensajes de validación. Entonces aquí la única cosa que hay que tener en cuenta es que el recurso se debe llamar igual que la página y luego punto, el idioma y luego el país. Bien, ok. Bien, a este punto voy a trabajar ya un poquito con código. Voy a generar una clase acá en appcode. Voy a agregar un nuevo elemento de tipo clase. A esta clase le voy a llamar OP, base de datos. Esta clase se va a encargar de ejecutar una función. Bueno, primero es import system, import system. Veamos. Veamos. Intelligence se ha quedado trabado. Vamos a ver. Import. Import. Bueno, el Intelligence está dando problema ahorita. Voy a declarar la función public function. Veamos. Aquí sí estamos trabajando en depuración en modo de public function. Ejecutar comando SQL y va a recibir un por bypass si el Intelligence se ha quedado con problemas ahorita. Okay. Vamos a ver. Bypass, una cadena SQL as string. Ok, ahí ya creo que ya estamos. No, todavía no. Bien, este va a tener como parámetro dim una cadena conexión as string. Va a tener, ok, va a tener también como parámetro un try catch. Vamos a trabajar con un mensaje y le vamos a poner que es de tipo string. El mensaje lo vamos a inicializar con nothing y vamos a poner dos tipos de retorno. Si todo sale bien, el MSJ va a valer una fila fue afectada, en la base de datos, y si no, vamos a devolver el mensaje de error x punto to string. Ok, se me está dificultando un poco trabajar sin el Intelligence, pero aquí estamos en ok, tengo ya el nuevo control, retorna MSJ, y MSJ puede ser una fila fue afectada con éxito o puede ser un mensaje de error. Cadena de conexión sin utilizar. Bueno, necesito un import
system.data.sql client. Ok, bien, cadena conexión va a ser igual a configuration manager punto connection string y punto connection string. Muy bien, ¿qué cadena de conexión voy a poner acá? La que ya tengo en el web, que es web config xml, que se llama biblioteca con str, para trabajar en toda la base de datos con la misma cadena de conexión. Bien, la pego acá. Ok, bueno, luego de eso voy a necesitar declarar una variable que se llame cmd o comando. Va a ser igual a perdón, primero sería la conexión cn as new connection, perdón, sería sql connection, y le voy a pasar la cadena conexión. Luego voy a declarar otra variable que se llame cmd as new sql command, y este recibe dos valores. Primero la cadena SQL que viene como parámetro en bytecode, y la conexión, en este caso sería cn. Ok, luego el siguiente punto sería abrir la conexión, luego al cmd punto execute non query, y luego cn punto cerrar la conexión, close, y luego mostrar el mensaje. Bien, entonces este sería una clase que trabajaría con public function, ejecutar comando. Aquí me hizo falta un as string, no teníamos el IntelliSense activado. Ejecutar comando, y ese trabajaría con todos los formularios del sitio. Me serviría para insertar, actualizar y para eliminar. Ok, guardo y cierro. Bien, a este punto veamos cómo tenemos nuestra aplicacioncita. Ok, bien, el primer punto sería tratar de insertar datos. Para ello voy a trabajar sobre el botón insertar. El botón insertar va a tener tres variables: dim, id as integer. ¿Por qué integer? Porque si revisamos acá los datos, biblioteca, tabla, libros, columnas, tanto id libro como código editorial son de tipo entero. Ok, integer dim title as string y dim ed as integer. Ok, bien, ahora aquí va a ser igual id igual a ctype mi.txt idlibro.text coma integer. Bien, esto es el id. Luego seguiría el título. Title es igual a mi.txt título.text, y luego ed que sería igual al ctype, y el ctype le vamos a hacer un mi.dropdownList selection value, y esto lo vamos a transformar también a integer. Ok, ahí tenemos ya los tres campos. Bien, voy a necesitar una variable que se llame cadena SQL, que sea de tipo string y aquí va a ser igual mi variable cadena SQL. Ok, la variable cadena SQL va a ser igual al insert que yo propongo acá en la base de datos. Entonces para este caso lo único que yo haría acá es cortar la cadena y concatenar los datos de las variables. Por ejemplo, acá sería concatenar el id. Acá yo concatenaría el título, y acá
siempre ed. Ok, ahí está ya la cadena. Luego necesito declarar esta clase. La clase se llama dim obd, le voy a llamar as new op base de datos, que es la clase que yo declaré. Ok, y finalmente declaro una variable que se llama también msj as string, y msj va a ser igual a odb punto ejecutar comando, y si analizamos, ejecutar comando va a recibir la cadena SQL para poder trabajar, y retorna el mensaje que viene en la base de datos, o retorna un mensaje que diga una fila fue afectada. Bien, voy a necesitar otra variable que se llama script as string. Aquí va a ser igual script va a ser igual a un script. Para este caso voy a poner las instrucciones script language igual, en este caso Java script, y aquí sería preca script. Voy a poner un alert, y el alert, entre comillas simple, va a tener el siguiente mensaje: concatenado, interrumpo la cadena de texto y voy a poner msj, y voy a declarar una variable de tipo script manager. Ok, muy bien, y aquí sería script manager register startup script. El contexto sería la página, retorno el tipo, mensaje de alerta, script y falso. Okay. Veamos si está bien analizado. Muy bien, bueno, probémoslo. Ven en el explorador. Muy bien, voy a agregar. Ok, me hace falta también otra cosa. Voy a trabajar, después de haber hecho todo esto, sería mi review libros.databin, para que refresque y se puedan mostrar los datos en el grid view. Okay. Bien, voy a insertar 15 y le pondré prueba video. Le voy a poner Pearson. Una fila fue afectada, aquí vemos los datos, prueba video, y si refresco acá el libro, por aquí tendría que estar, aquí está, prueba video. Vale, ok, entonces el siguiente paso sería seleccionar aquí un componente y que el componente pueda refrescar la información. Para ello, antes de hacer esto, otra cosa importante es declarar una variable, perdón, un subproceso que se llame limpiar, que se encargue de limpiar la información. Ok, y entonces después de hacer todo esto, él tendría que limpiar. Ok, bueno, el siguiente proceso sería seleccionar. Le di doble clic al grid view, me aparece una función selection index. Entonces yo voy a declarar una variable que se llame fila, y va a ser de tipo mi punto solo igualémoslo, mi punto gridview punto selected rows. Okay. Entonces selecciono la fila, y ahora mi punto txtid punto text va a ser igual a fila punto veamos
la lógica sería completarla y hacer un fila.cells y yo le digo la posición 0.text. ok, y luego el título txt.text va a ser igual a fila.cells y entre paréntesis 1.text, y luego mi.dropdownList.text, aquí también vamos a ocupar .text, va a ser igual a fila. Recuerden que acá por la vista vamos a 0, 1, 2 sería el código este, fila.cells 2.text, porque el dropdownList internamente tiene amarrado lo que es el código de la editorial. Ok, refresquemos. Bien, vemos que carga la información. Bueno, aquí vemos que cuando él encuentra acentos se incorpora caracteres que no son correctos, por lo tanto vamos a setear lo que es o a decodificar esos datos, a setear de UTF-8 a ISO. Eso lo hacemos con la opción server.html de code, paréntesis, y ahora sí, para que él pueda interpretar acentos, eso hay que verificarlo siempre, la función server html de code. Y ahora sí vemos que ya interpreta los acentos. Lo mismo hubiera sucedido con una ñ o con un carácter especial. Bien, ahora ya puedo llenar yo la información, y el siguiente paso sería modificarla y actualizar. Ok, entonces me voy a modificar. Aquí ya tengo el código de insertar, lo copio, lo pego, trabaja con la misma clase, pero que es lo único que hay que modificar. La cadena SQL, actualizar es esta. Entonces, en lugar de ponerle insert, pondría actualizar este, y sería así, título. Entonces acá lo mismo, sería concateno con el título, código editorial, concateno con código editorial, y libro. Bueno, acá lo puedo concatenar al final con ID libro. Ok, y ese sería la forma en la que se hace. Aquí, bueno, lo voy a refrescar, voy a seleccionar la que había creado, prueba video, select, y le voy a poner prueba video 2, update, prueba video 2. Ok, ahora vamos a eliminar. Igual, copio el código, y lo único aquí, como repito, sería la nueva cadena de delete. Aquí ya no necesitamos muchos datos. Entonces aquí es lo único que necesito, el ID. Y DLB. Ok, fijamos, veamos, seleccionamos y eliminamos, y desapareció. Muy bien, entonces ahorita ya tenemos el mantenimiento completo de insertar, actualizar y eliminar. Me faltaría un último comando. Este lo voy a poner justo acá. Voy a poner un mensajito
que me permita, veamos, quiero ver dónde tengo el hipervínculo. Veamos en propiedades. Ok, entonces aquí yo voy a colocar uno que diga imprimir. Bien, ¿qué va a tener imprimir? Voy a crear un nuevo, dos componentes. Primero un nuevo formulario, bueno, lo voy a dejar que se llame default 2. El formulario anterior en imprimir, en código ASP hyperlink run server. Quiero verificar si se puede. Navegar URL y vamos a default 2. Ok, entonces ya tengo el hipervínculo. Imprimir. Vale, muy bien. ¿Qué componente necesito? Bueno, lo primero que necesito crear es un componente del tipo Crystal Report. Para ello, selecciono acá, nuevo elemento, y busco Crystal Report. Por supuesto, en ocasiones este componente tendría que ser instalado por aparte, ya que la versión 2010 no lo trae incorporado. RPT libros, agregar, y aquí aparece un asistente. La primera vez tarda un poquito en cargar. Muy bien, aquí ya cargó, uso el asistente, le doy a aceptar. Bueno, y aquí ya tengo mi conexión, ¿verdad? Pero lo voy a crear como que no la tuviera. Crear nueva conexión, me vengo a OLDB, selecciono SQL Native Client, siguiente, el servidor, nuestro servidor se llama PCNet SQL Express, bueno, en mi caso, ¿verdad? Ok, bueno, y aquí ponemos el nombre del servidor, ponemos seguridad integrada y tiene que cargar la base de datos. Selecciono biblioteca, finalizar, y acá yo ya tengo los componentes de biblioteca. En este caso DBO, voy a seleccionar la vista, BS libros, siguiente, cargo todos los datos. Si yo quisiera agrupar, lo correcto sería agrupar por la tabla principal, que sería nombre editorial, pero yo me voy a saltar. Selecciono uno de los reportes que yo prefiero. Tenemos varios tipos, voy a seleccionar interrupción a la derecha, lo de finalizar. Ok, y ahí tengo ya yo el código, perdón, el reporte, el diseño. Voy a separar un poquito la información, ya que el título es un poco más grande que el resto. Estaría ya el reporte. Bueno, le voy a agregar un componente que diga libros de la biblioteca, y lo voy a poner como propiedad. Selecciono, también lo puedo poner como propiedad en el font. ¿Sí? Voy a poner 20. Lo único que yo tendría que hacer es agregar un componente que se llama
más acá en default, en imprimir. Voy a seleccionar, quiero ver la opción target y le voy a poner target black para que lo abra en una nueva ventana y no me interrumpa la información que está acá. Ok, refresco y acá le damos imprimir para verificar. Está cargando aquí información y aquí está generado ya mi reporte, ya listo para imprimir a un printer o listo para ser exportado a un formato PDF, a un formato Excel, Word o RTF o XML. Yo no tengo ninguno de estos programas instalados, por lo tanto no me funcionaría, pero puedo exportar a cualquiera de ellos. Muy bien, muchas gracias. Soy Johnny Escobar.